Tema 3. Diseño de circuitos. Ejemplo de selección de cables. De esta situación, vemos una carga puntual de 10 kilovatios y de distancia 65 metros de separación. Se aplica igual procedimiento que en el caso anterior. Primero, cable por capacidad de corriente. Segundo, condiciones de igualdad entre la carga y la tabla. Tercero, los kVA metros del problema cambiarían a 12.5 por 65, que serían ahora 812.5 kVA metros. Ingreso a la tabla con el calibre del conductor por capacidad de corriente. Los kVA metros de la tabla siguen siendo 614. Se aplica el procedimiento anterior. La comparación kVA metros de la tabla es mayor que los kVA metros del problema. No. La comparación no cumple con la condición para este cable. Desplazo hacia abajo hasta encontrar 916, que es mayor que la carga. Y este valor corresponde al cable calibre TW número 6, que tiene una capacidad de corriente nominal de 55 amperios. ¿Qué se debe hacer cuando la caída de tensión del problema o la carga no coincide con el de la tabla? Como la expresión kVA metros involucra la caída de tensión como factor de multiplicación en el denominador, entonces divido esta expresión entre el valor de la caída de tensión que me ubico en la tabla, que puede ser 2 o 3%. Al realizar eso, la expresión kVA metros me queda en 1% de caída de tensión. Posteriormente a esta expresión la multiplico por el nuevo valor de caída de tensión. Si designamos como 1 subíndice al valor de la tabla y 2 subíndice de la carga, entonces la expresión kVA metros me quedaría de la siguiente forma. La expresión en kVA metros de la tabla la divido entre 1% y la multiplico por el 2%. Si fuese este, pues el valor de la tabla, y si fuese este, el valor de la carga. Para ilustrar lo visto anteriormente, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hallar el cable para alimentar un aparato trifásico 208 de 10 kilovatios con factor de potencia 0.85, ubicado a 65 metros de recorrido desde la fuente de alimentación tablero, pero que admite ahora una caída de 5%. Hallo la corriente por capacidad de corriente, determino el cable, me da 40 amperios. Entro a la tabla en la columna de 2% para el cable TW, tabla C235, y obtengo que son 409 kVA metros. Lo divido entre 2 y lo multiplico por 5 y me da 1022.5 kVA metros. En el problema, que está a 5%, son 812.5, que proviene de calcular los 10 kilovatios por los 65 metros, llevados previamente a kVA. Ahora, cuando comparo, observo que sí, 1022.5 es mayor que 812.5. Por lo tanto, el cable de cobre TW número 8 es el conductor adecuado a estas condiciones. Hallar el cable para alimentar un aparato trifásico 208-120 de 30 kVA, factor de potencia 0.8, ubicado a 65 metros de recorrido desde la fuente de alimentación tablero,
y admite ahora una caída de 5%. Se repite el procedimiento como el caso anterior. Entro a la tabla y ese valor con el cable seleccionado por capacidad de corriente. Voy a buscar la coincidencia de 2% y aquí tengo 892. Esto si fuese para 2%, pero como es para 5%, ahora tengo que dividir entre 2 y multiplicar por 5. ¿Qué ocurre cuando el voltaje de la carga no es igual al de la tabla, que es trifásico 208/120? Se aplica un procedimiento similar al de la caída de tensión, solamente que ahora voy a dividir entre el voltaje de la tabla elevado al cuadrado y multiplicar por el voltaje elevado al cuadrado de la carga o nuevo valor de voltaje. Esto cuando la carga es trifásica. Pero cuando la carga es monofásica, debo dividir entre el voltaje de la carga y multiplicar por el nuevo voltaje de la carga y dividirlo entre 2 o multiplicarlo por 0,5. Final de esta presentación.